Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche, dentro de nuestro ciclo familiar y navideño, os voy a comentar una película de la Walt Disney Pictures, una película del año 1968 dirigida por uno de los grandes artesanos de la casa, Robert Stevenson, ese gran artista, no artesano, sino artista, porque todos hay que llamarle ya a todos por su nombre, que hizo el milagro de aquella gran película, una de las grandes obras maestras de la Walt Disney, que es precisamente Mary Poppins. Robert Stevenson fue además el director que hizo además muchísimas películas dentro de la Walt Disney Pictures, como la misma Mary Poppins, Los hijos del Capitán Grant, Un gato del FBI, La isla del fin del mundo, que varias de ellas ya las tenéis comentadas aquí en el canal, pero que poco a poco yo iré comentando bastantes más, porque la verdad es que todo lo que fue la filmografía de Robert Stevenson fue realmente para tenerla en cuenta. Dentro de lo que es el elenco protagonista tenemos a Dean Jones, uno de los actores de la casa, a Susan Pleshette, exactamente igual que Dean Jones, que tenía contrato con la Walt Disney para realizar una serie de películas y que entre ellos realizaron como pareja dentro de la película aproximadamente unas 3 o 4 colaboraciones juntos. Pero evidentemente el gran protagonista de esta película es Peter Ustinov. La película de la que os voy a hablar, filmada en el 68, es nada más y nada menos que Mi amigo el fantasma, o como dice su título original, El fantasma de Barba Negra, Blackbeard's Ghost. Esta es una de las películas que yo considero que hay que ver al menos una vez en la vida, porque todo el grado de comicidad que tiene esta película ya no se debe solo, evidentemente, al absoluto dominio técnico por parte de un equipo técnico y artístico que fue prácticamente el mismo que había realizado 4 años antes Mary Poppins en 1964, sino que también la interpretación de Peter Ustinov como el fantasma del pirata Barba Negra es todo, digamos, un canto a lo que es la interpretación cómica de cualquier personaje. Peter Ustinov, y si me permitís, evidentemente, aquí vamos a hacer un alto en el camino, para hablar de Peter Ustinov, es uno de los grandes personajes, o uno de los grandes actores, solo actores, por así decirlo, de la historia del cine junto con Orson Welles. Y voy a decir, o voy a compararle con Orson Welles, no evidentemente por la calidad o el renombre que tenga en la historia del cine. Orson Welles tiene mucho más renombre. Pero si Orson Welles era dramaturgo, era cineasta, era escritor, era actor, solo hay muy pocas personas dentro de la historia del cine que pueden, evidentemente, digamos, estar a la altura de Orson Welles en lo que a cultivar artes, ciencias, se refiere. Y ese no es otro que prácticamente Peter Ustinov. Peter Ustinov, nacido en Londres, precisamente inglés, era además de actor, era director de películas de cine, director de películas de televisión, director de obras de teatro, director de óperas, columnista, comediante, escritor, poeta y además presentador de televisión, que tuvo además su propio programa, además en Inglaterra y también en Estados Unidos. Es decir, Peter Ustinov era un auténtico erudito. Es decir, prácticamente dentro de lo que es las artes escénicas lo hizo absolutamente todo, al igual que Orson Welles. Si Orson Welles ya a los 15 años era director de obras de teatro, Peter Ustinov no se queda atrás. Y además es que Peter Ustinov lo que realizó, al igual, por ejemplo, que directores como Luchino Visconti, era director de ópera. Es decir, era un personaje, era un actor que dominaba las artes escénicas de una manera realmente absoluta. Ese dominio de las artes escénicas le llevó a ganar 2 Oscars de Hollywood. En Espartaco, como actor de reparto, y también en Tocapi, también como actor de reparto, en una película de espionaje también muy conocida. Es decir, que tiene 2 Oscars lo que se refiere Peter Ustinov dentro de su filmografía, dentro de lo que es su estandarte de premios. Peter Ustinov además apareció en Hollywood, o se puede decir que dio el salto del teatro londinense a los escenarios de Hollywood, a lo que son las películas de Hollywood, en 1951, interpretando al emperador Nerón en la película Quo Vadis de Melvin Leroy, donde realizó una interpretación absolutamente fabulosa. Y donde ahí
evidentemente ya se le consagró como un grandísimo actor. En aquel entonces evidentemente estaba muy jovencito, pero que Peter Ustinov fue prácticamente ascendiendo peldaño a peldaño y participando en un gran número de películas de Hollywood, a veces como protagonista, a veces como secundario, porque dominaba prácticamente los dos tipos, los dos estilos. A Peter Ustinov se le conoce también muchísimo por haber interpretado a Hércules Poirot en no menos de 6 películas, 3 de ellas para el cine y otras 3 para televisión, una de ellas de la Cannon Films. Me acuerdo que los 3 títulos fue Muerte en Venecia, Muerte en el Nilo y El asesinato de Lord Edward, creo que era el asesinato de Lord Edward, haciendo de Hércules Poirot, y otras tres películas también haciendo de Poirot, pero que ya estaban destinadas ya, digamos, para la televisión. Peter Ustinov, además de ser muy políglota, además dominaba como 4 o 5 idiomas, era un personaje que dentro de Hollywood pues prácticamente no necesitaba asesoramiento en ninguna de las categorías, porque él sabía perfectamente lo que tenía que hacer en cada secuencia, en cada plano, y en esta película, en Mi amigo el fantasma, no fueron pocas las veces que Robert Stevenson tuvo que recurrir a la sabiduría de Peter Ustinov para evidentemente enfocar muchas de las secuencias donde él brilla con luz propia. Porque se puede decir, sin temor a equivocarse, que además del reparto notable de esta película, donde están Dean Jones y Susan Pleshette, un actor y una actriz muy de la Disney en los años 60, muy de la casa, Peter Ustinov le roba los planos a todo el mundo en esta película. Peter Ustinov era uno de esos, ya no solo dramaturgos, sino eruditos, que se preocupaba por las ciencias, por las artes, por las humanidades, en todo su esplendor. Es decir, que tenía una categoría cultural muy por encima ya no solo de sus compañeros de reparto, sino también incluso de los técnicos, de artistas y de directores que tenía la Walt Disney Pictures por aquel entonces. Lo que ocurre es que Walt Disney no le conoció en persona a Peter Ustinov, ya que en 1968, cuando se rodó esta película, Walt Disney ya había fallecido. Dentro de lo que es también el elenco de protagonistas de esta película tenemos a Dean Jones, que fue uno de los grandes relevos de la Disney, cuando Hayley Miles, la protagonista de Pollyanna, de Los hijos del Capitán Grant, de La Bahía de las Esmeraldas, de Tú a Boston y yo a California, donde estuvo junto con Maureen O'Hara, todas ellas de la Disney, realizó en 1965 la última película y que ella cerró el contrato directamente con la Disney, que fue Un gato del FBI, pero que tuvo de compañero de reparto a Dean Jones en 1965. Es decir, Dean Jones fue el actor que le dio el relevo a Hayley Miles en la Walt Disney Pictures. Aunque claro, evidentemente pasábamos de una estrella infantil a una estrella más madura, ya que Dean Jones tendría unos 35 años cuando hizo Un gato del FBI. Pues fue la primera película que hizo Dean Jones, y luego evidentemente vendrían consecutivamente muchísimas películas en las que Dean Jones tuvo una relación como de amor-odio, ya no solo con el propio Disney, al que conoció un año antes de morir Walt Disney, sino también evidentemente con la Walt Disney Pictures, ya que Dean Jones quería ser más un actor dramático. Dean Jones debutó en 1956 o 57, si mal no recuerdo, junto a Paul Newman en una película llamada Marcada por el odio, que era una película donde Paul Newman hacía de boxeador. También estuvo, si mal no recuerdo, en El rock de la cárcel junto a Elvis Presley, pero no era un actor que terminara de cuajar para los grandes estudios. Tenía una cara muy simpática, él quería ser un actor evidentemente dramático, pero cuando le conoció Walt Disney en 1965 le transformó en un actor cómico. Y eso es lo que Walt Disney, mejor dicho, lo que Dean Jones no quería. Pero evidentemente al explotar su vena cómica, todo eso dio como resultado un montón de grandes taquillazos dentro de la Walt Disney Pictures, y Mi amigo el fantasma es uno de ellos. A Susan Pleshette, que es la actriz femenina, la protagonista femenina de esta película, le ocurrió algo muy similar como a Dean Jones. Ella quería ser una gran actriz dramática. Lo que ocurre es que ella empezó a finales de los 50, principios de los 60, exactamente igual que Dean Jones, en eso llevar una carrera paralela, pero por ejemplo los cinéfilos la recordamos por hacer un pequeño papel en Los pájaros de Alfred Hitchcock en 1963. Lo que ocurre es que Susan Pleshette no se la infravaloró bastante en lo que a capacidades interpretativas en ese momento tenía ella.
y entonces acabó directamente en la Disney. Parece que daba la sensación de que los actores que no cuajaban en las grandes productoras terminaban en la Disney. Pero es que Walt Disney tenía, en ese sentido, un cierto sentido, un cierto, digamos, olfato, para, digamos, detectar un determinado talento. Si a Dean Jones le sacó la vena cómica, que fue con la que triunfó, a Susan Pleshette exactamente igual. Y en 1965 Walt Disney, antes de fallecer, reunió a Dean Jones y a Susan Pleshette en una película que fue su primera colaboración, una primera colaboración que hicieron ya 3 o 4 o 5 juntas, que fue una película del 65 llamada Los perros de mi mujer, que es una película realmente encantadora, que ya comentaré aquí posteriormente en el canal. Posteriormente realizarían en el 1968 Mi amigo el fantasma y en 1976, si mal no recuerdo, 77, Un candidato muy peludo, en el que ya estaban un poco más maduritos los dos, pero que realizaron una serie de colaboraciones juntos y además es que había química entre ellos. Una química que evidentemente Walt Disney aprovechó en el 65 antes de fallecer, atando bien y bastante bien una serie de cabos sueltos que había dentro de la productora. Pero Mi amigo el fantasma es una de sus colaboraciones más divertidas, aunque repito que Peter Ustinov en esta película se lleva absolutamente la palma. Argumentalmente hablando, y aquí es donde vamos a entrar ya un poco en materia, nos situamos, pues, en la historia de un entrenador de atletismo llamado Steve Walker, interpretado por Dean Jones, que llega a un pueblecito llamado Godolphin. Fijaos el nombre del pueblo, ya nos sitúa un poco en el sentido del humor que va a tener la historia realmente. El pueblecito de Godolphin, en el que él se va a hacer cargo de un equipo de atletismo, pero es un equipo de atletismo realmente que está pues plagado de personas, es decir, de universitarios que prácticamente pues no saben correr, son bastante débiles, no saben levantar peso, y que ese equipo en lo que se refiere al atletismo no tiene realmente categoría ni talento pues para hacer grandes competiciones. Pero Steve Walker lleva allí, Dean Jones llega a Godolphin con el objetivo de poder intentar sacar jugo a ese nuevo equipo de atletismo. Él, después de un gigantesco viaje a través de 18 horas de Estados Unidos, llega a Godolphin, a una especie, digamos, y fijaos aquí donde ya empieza la fantasía de Walt Disney, a un hostal llamado Hostal Barbanegra. Un hostal que además está regentado y dirigido por las descendientes ya no solo del pirata Barbanegra, sino también las descendientes de sus bucaneros, y que tienen un pequeño club que se llama Las Hijas de los Bucaneros, y que lo que hacen pues es intentar realizar una subasta porque ese hostal ha quedado, debido a una serie de inundaciones, ha quedado en un islote cuyo terreno pertenece a una especie como de mafioso, pero un mafioso un poco de bolsilibro. No es el mafioso de las películas de los gángsters ni mucho menos. Aquí estamos hablando de un villano al estilo Disney, es decir, un villano al estilo de César Romero en Mi cerebro es electrónico, un villano al estilo de Dick Van Dyke en Mary Poppins, como el señor Dawes, es decir, es un villano, digamos, que nos cae incluso simpático y que también con él terminaremos riéndonos muchísimo. Y claro, llega allí a Godolphin, llega a lo que es el Hostal Barbanegra, pero es un hostal que está construido de una manera muy particular. Y es que el hostal, digamos que es un edificio construido con los restos de antiguos barcos piratas de 1700, es decir, del siglo XVIII. Y claro, cuando Dean Jones, cuando Steve Walker llega y ve ese hostal, dice, este hostal parece que lo van a derruir de un momento a otro. Pero todo ello, evidentemente, no es una construcción, sino que es una miniatura. Digamos una miniatura, sino que es una pintura mate. Exactamente igual que las pinturas mate que aparecieron en las películas de Mary Poppins, de La isla del fin del mundo, todas aquellas pinturas mate tan detalladas que ya yo os hablé, sobre todo en La isla del fin del mundo, y que se utilizaron muchísimo en los efectos visuales. La verdad es que las pinturas mate, en lo que se refiere al Hostal Barbanegra, son un auténtico prodigio de originalidad y también de diseño. Pues ya llega allí Steve Walker, tan campante, tan tranquilo, y están haciendo una subasta. Y en esas subastas donde conocerá a Silky Seymour, que es el mafioso local, a Susan Pleshette, que es, digamos, la que pertenece al comité de las hijas de los bucaneros, y a la presidenta o a la dirigente del comité de las hijas de los bucaneros, que no es nada más y nada menos que Elsa Lanchester.
Elsa Lanchester, la novia de Frankenstein de 1935 de James Whale, o también la Elsa Lanchester que apareció en Mary Poppins en 1964. Aquí 4 años un poquito más mayor, y que realiza un papel absolutamente delicioso, solo como Elsa Lanchester podía hacer realmente, la mujer además de otro de los grandes dramaturgos y escritores de la historia del cine, que fue Charles Laughton. Aunque creo que ya en esta película Charles Laughton ya había fallecido, en el 68. Aunque ahora no me hagáis mucho caso, pero creo que ya había fallecido. Pues Elsa Lanchester se encarga de darle, pues, por así decirlo, alojamiento al nuevo entrenador del equipo de Godolphin, porque todo, digamos que el hostal de las hijas de los bucaneros y todo el pueblecito pertenece, digamos, pues, al equipo de Godolphin y al pueblo de Godolphin en sí. Es todo como una entidad junta. Y entonces le da una habitación que es nada más y nada menos que la habitación del pirata Barba Negra. Anteriormente, Steve Walker, Dean Jones, había participado en una subasta y en la subasta se compra un calientacamas. Entonces, llega un momento en el que Dean Jones deja el calientacamas en la cama, se va a sentar encima de él y lo parte por la mitad. Dice, vaya hombre, lo he roto, pero encuentra en él un pergamino. Un pergamino en el que aparece, ya muy viejo el pergamino, el nombre de Aldita Teach. Y claro, el personaje de Elsa Lanchester anteriormente le había dicho que Aldita Teach había sido la última mujer de Edward Teach, que era el nombre del pirata Barba Negra. Por lo tanto, coge ese pergamino que, según Elsa Lanchester, era una auténtica bruja, pero una bruja prácticamente, se puede decir de verdad. No nos olvidemos que estamos en una película de fantasía. Y le dice que tenga buenas noches, señor Walker. Y el señor Walker lee el pergamino y dice, vaya, pues aquí hay algo que me puede interesar. Dice, conjuro para ver y oír a un espíritu que está en el limbo. ¿Qué será esto del limbo? Y entonces lee una serie de palabras que, si mal no recuerdo, si en la bruja novata las palabras eran treguna, mecoides, trecorum satis di, aquí son cri, cru, vergo, geba, calto, cri. Y en ese momento las puertas y las ventanas de lo que es la estancia de Barba Negra se abren completamente, dejando pasar una gran ventisca. Pero cuando Dean Jones, Steve Walker, va a cerrar las ventanas, se le va transformando detrás el espíritu, se le va formando el espíritu de Barba Negra. Y claro, él está de espaldas a Barba Negra y dice, bueno, espíritus, piratas, qué tontería es esta. Dice, seguro que el pirata Barba Negra fue pues un pusilánime y cobarde que se tiraba pues el tiempo asustando a viejas y niños. Y claro, cuando se da la vuelta y ve a Peter Ustinov vestido de Barba Negra, le pone el sable aquí en el pecho y le dice en un primerísimo primer plano Peter Ustinov, ya caracterizado como pirata Barba Negra, dice, cobarde y pusilánime. Calificativos tan deshonrosos podrían herir e incluso hacer hervir la sangre de un hombre. ¿No es cierto? Y dice, claro, Dean Jones, que le presenta, dice, llevo 18 horas de viaje, creo que la señorita Stowcroft, es decir, Elsa Lanchester, creo que me ha llenado la cabeza un poco de historias. Dice, eres una visión y voy a pasar a través de ti. Y le dice Peter Ustinov, inténtalo, amigo. Y entonces Peter Ustinov, Dean Jones, prácticamente se clava en el pecho el sable de Barba Negra, y es donde aquí empieza ya el despiporre, las aventuras, la comedia, y aquí es donde vamos a entrar ya de lleno en lo que es la historia, porque sinceramente esta película está rodada como si fuera un auténtico slapstick. Los slapstick eran las comedias que estuvieron de fama, o las comedias que se hacían en la época muda, ya que muchas de las actuaciones que tiene Peter Ustinov aquí son dignas del mejor slapstick. Si los slapstick fueron insuperables cuando los hacían Charles Chaplin, Harold Lloyd, ¿cómo se llama? Buster Keaton, Peter Ustinov tiene secuencias en esta película que son realmente prodigiosas en lo que se refiere a slapstick. Es decir, que Robert Stevenson, el director, que podría haber ganado un Oscar por Mary Poppins, sabe filmar slapstick y de una manera realmente extraordinaria, ya que muchos de los momentos cómicos de Peter Ustinov son ya no solo diálogos realmente apabullantes y por así decirlo cómicos, sino que todas las secuencias cómicas que tiene Peter Ustinov
En todos los líos que se mete el pirata Barba Negra, son todos deudoras del slapstick. Claro, evidentemente Steve Walker, Dean Jones, no se conforma con estar compartiendo habitación con un fantasma. Dice, me voy. Y dice, y ahora mismo voy a pasar a través de ti porque es que eres una alucinación. Y deja de estar sentado en mi cama. Pero como es el camarote del pirata Barba Negra, dice, ¿cómo que tu cama? ¡Mi cama! Dice, se la robé a un mercader portugués en el saqueo de Cartagena. Y claro, Dean Jones se queda como diciendo, aquí ya hay algo más. Esto ya no pertenece realmente a mi imaginación. Y lo que hace es coger el coche e irse del hostal porque hay un fantasma y alguien que le está persiguiendo. Pero es que no se va a librar de Barba Negra en toda la película. Y en la secuencia en la que coge el coche Dean Jones y va por el pueblo de Godolphin, evidentemente Barba Negra dice, ¿qué clase de barco es este en el que nos movemos? Dice, un automóvil, Dean Jones. Dice, ¿un automóvil? Dice, ¿un automósil? Dice, me gustaría llevar el timón. Y coge el volante Barba Negra, Peter Ustinov, y claro, entran dentro del pueblo de Godolphin como si fuera un toro en una tienda de porcelanas, arrasándolo todo y llevándose por delante a un policía prácticamente a su moto que tiene que encaramarse a una farola de un modo realmente completamente cómico y a la vez absurdo. Pero claro, como el policía no ve a Barba Negra, sino que solo lo ve Dean Jones por haber pronunciado esas palabras mágicas, se cree que Dean Jones es el que está interactuando con... Incluso le llega a robar la moto, es decir, Barba Negra llega a robar la moto del policía, como se ve, por ejemplo, aquí en la portada. Y claro, cuando ve el policía que su moto va dando vueltas ella sola, se dice, ¿a quién va a culpar? A él mismo no, pues culpa a Dean Jones, aunque evidentemente hay un montón de fenómenos paranormales que en ese momento el policía no se los puede creer. Pero es que toda la secuencia está planificada de un modo muy especial, porque es que además la cámara no deja, en lo que es un montaje, no deja evidentemente a Peter Ustinov, ya sea viéndole o sin verle, de hacer un intercambio de planos, en el que vemos el punto de vista de Dean Jones, es decir, cuando ve a Barba Negra, y el punto de vista del policía, es decir, cuando no lo ve. Y todos esos cambios en los puntos de vista es lo que provoca la carcajada y la risa. Porque además Barba Negra roba de su hostal una botella de ron. Y claro, cuando el policía le para a Dean Jones, dice, vaya, parece que usted ha salido con ganas de empinar el codo esta noche. Dice, no, yo no bebo. Dice, ¿y esa botella que hay ahí? Dice, se la voy a tener que confiscar. Y claro, cuando Barba Negra se entra y dice, ¿cómo que confiscar mi botella? La coge, claro. Y entonces ves al policía que está forcejeando con la botella, diciendo, pero señor Walker, no me intente usted quitar la botella, pero es que no es Dean Jones el que le intenta quitar la botella, sino Barba Negra. Pero es que el policía se cree que es Dean Jones. Bueno, es una secuencia absolutamente graciosísima. Incluso cuando va a dar parte de todos los destrozos que ha hecho con su coche Dean Jones y Barba Negra, coge el policía con un lapicero, empieza a anotar, pero es que claro, Barba Negra viene por detrás, le coge el lapicero, ¡paf!, lo parte en el aire y claro, el policía se queda completamente asustado, porque claro, el lapicero se ha partido solo en el aire, diciendo, pero ¿qué es esto? Claro, se lo lleva a la cárcel. Toda la película son un montón de gags, uno detrás del otro, de este estilo, en el que no hay descanso para la risa, para la carcajada, y realmente es extraordinaria en ese sentido la película. Y sobre todo cuando Barba Negra lo que va a hacer va a ser que ese equipo tan inútil que tiene Steve Walker como entrenador de atletismo sea el ganador de un concurso llamado Concurso Broxton, donde hay varias universidades y que todos ellos tienen pues unos equipos de atletismo fantásticos. Pero claro, el equipo de Godolphin tiene unos niños que prácticamente no hacen nada. Pero él lo que hace es coger un dinero, el dinero de la subasta que había estado Dean Jones al principio de la película, coge, se lo roba al personaje de Susan Pleshette y lo que hace es apostar $900 a Godolphin. Pero claro, cuando Susan Pleshette se entera y Dean Jones se entera, dice, es que yo no hubiese apostado por eso. Es decir, esta película es un enredo detrás de otro, pero es un enredo en el que todo lo que es la narrativa, está filmada de una manera como muy lineal, muy fluida, y en el que no hay saltos en el ritmo. El tono, digamos, de alegría, el tono desenfadado, no deja de estar presente en ningún momento. Y eso que además Dean Jones, Steve Walker, siempre le va diciendo, le odio a Barba Negra, estoy absolutamente cansado de ti, déjame en paz. Pero es que Barba Negra no puede estar
prácticamente sin estar ligado al personaje de Dean Jones, a Steve Walker, porque él es el que ha pronunciado las palabras mágicas. Pero Barba Negra puede librarse de esa maldición que tiene de estar en el limbo si realiza un acto de bondad. Y ese acto de bondad lo que va a hacer precisamente va a ser eliminar la hipoteca que tienen las hijas de los bucaneros para que Silky Seymour, es decir, el mafioso local, no pueda hacerse con ese gran hotel que tienen las viejecitas, las hijas de los bucaneros, y por lo tanto derruirlo y construir ahí una especie de casino. Entonces la buena acción será conseguir todo el dinero posible, pero claro, apostando por un equipo perdedor. Pero como le dice Peter Ustinov a Dean Jones, le dice, voy a hacer que tu equipo gane este concurso de atletismo, aunque sean muy malos los atletas. Dice, pero yo voy a ganar o voy a perder, aunque sea, dice, no, yo te voy a enseñar a ganar de una manera no muy limpia, es decir, haciendo trampas, pero ganar siempre. Ganar, como le dice, además pegándole puñetazos en el hombro, ganar de cualquier manera, haciendo trampas, boicoteando lo que sea, pero ganar siempre, ganar siempre. Dice, pero es que yo lo que quiero es ganar limpiamente, aunque pierda, lo que sea. Dice, ay, hijo, qué poco sabes de la vida. Dice el capitán Barba Negra, Steve Walker, dice, ay, Dios mío, qué poco sabes de la vida. Pero claro, evidentemente Barba Negra ayudará al equipo de Godolphin a ganar el concurso Broxton, en una secuencia que yo no me puedo reír más. Es decir, es que esta película, tú buscas risa, carcajada en el diccionario y te viene la portada de esta película directamente. Es decir, lo que hace es que como nadie le ve al pirata Barba Negra, va a hacer una serie, digamos, de destrozos y de fechorías en lo que es ese, digamos, ese campo de atletismo a todos los equipos que van en contra de Godolphin para que evidentemente Godolphin gane. Pero es que además a los chicos de Godolphin lo que les hace es correr detrás o intentar llegar a la meta a los corredores de los 100 metros, creo que son los 500 metros o el kilómetro de estos del atletismo. El lanzamiento de peso, el lanzamiento de jabalina, bueno, o sea, todos realmente que ganen el equipo de Godolphin, pero de una manera extraordinaria. Porque hay una secuencia en la que aparece uno del concurso Broxton que va a lanzar el peso, es decir, lo que es la bola. Y claro, el tío está cuadradísimo, está muy fuerte. Y cuando va a lanzar la bola, Peter Ustinov se queda delante de él, nadie le ve, solo Steve Walker, digamos, no para su regocijo, sino para, ¿cómo os diría yo? Para su disgusto, porque él quiere ganar o perder limpiamente. Y entonces vemos que la bola la lanza el lanzador de Broxton, del equipo Broxton, y hace la bola así. ¡Puff! Se cae en el suelo. O sea, como si no hubiese tenido fuerza. Y dice, solo 30 centímetros de longitud. Y luego lleva un escuchimizado, un hombre bajito que no mide más de 1,50 m, con unos brazos finísimos, coge la bola que casi se le va, y entonces el pobre la lanza. Y entonces Peter Ustinov coge la bola, pero claro, invisible, y va haciendo que la bola vaya haciendo así. Y entonces el comentarista, o sea, los comentaristas que están o sea, los periodistas y los comentaristas que están viendo lo que es el hecho, van haciendo así. La bola como diciendo, ¿qué está haciendo la bola? Y claro, Peter Ustinov al final lanza la bola y dice, un montón de metros, o sea, ganador el equipo de Godolphin en esa marca. Pero es que claro, lo hace con todos, lo hace absolutamente con todos. Incluso, por ejemplo, en el lanzamiento de lo que es la jabalina, le coge al chaval de Godolphin y empieza a correr Peter Ustinov con la jabalina él solo. Y claro, todo el mundo va detrás de la jabalina, bueno, Dean Jones va detrás de la jabalina y todo el mundo detrás de Dean Jones, como diciendo, para, Barba Negra, para. Pero es que Barba Negra, Peter Ustinov va con la jabalina y finalmente la lanza y casi le da prácticamente al que estaba poniendo los números, es decir, en los marcadores de lo que eran de los puntos que llevaba cada equipo y que prácticamente casi lo mata. Es decir, es que hay una serie de secuencias en esta película que esta película no es para comentar, es para ver. Es para verla y reírte con todos los gags que tienen, que son absolutamente fantásticos. Claro, cuando Susan Pleshette se entera de que el pirata Barba Negra, o que alguien
ha apostado $900 a Godolphin, pues intenta deshacer esa apuesta. Pero claro, cuando Barbanegra se entera de que el señor Seymour no va a querer deshacerse de lo que es la apuesta en sí mismo, dice, ahora mismo va a entrar en juego Barbanegra. Y entonces se baja de un podio en el que está Barbanegra y empieza a caminar él solo, por lo que son las pistas de atletismo, y va empujando a todo el mundo, y todo el mundo, claro que no le ve, va echándose para atrás porque alguien le ha empujado. Y dice el comentarista, vaya, veo que los ánimos están un poco caldeados en lo que se verá personal esta noche. Bueno, es la caña esta película. Y luego lo que es el final, cuando consiguen todo ese dinero, Peter Ustinov y Dean Jones y Susan Pleshette, para dárselo a las hijas de los bucaneros, el señor Seymour, que es el dueño de las apuestas, no quiere dárselo. Y claro, aquí es cuando entra en juego Barbanegra y dice, aquí vamos a hacer ya zafarrancho de combate. Y empiezan los puñetazos. Y eso es una secuencia que es hilarante. Porque claro, después de apostarse un determinado dinero en lo que es un juego de azar, que todo está trucado, y de haber ganado, evidentemente, todos los dólares necesarios para dárselos a las viejecitas, para que conserven su hostal, en el equipo, su hostal es el hostal Barbanegra, lo que hace precisamente el señor Seymour de decir, venga, ese dinero tiene que estar aquí en caja, aunque ustedes lo hayan ganado. Y entonces Barbanegra, que a nadie le ve, a Peter Ustinov nadie le ve, va robando a una serie de matones del señor Seymour las pistolas. Y entonces Barbanegra coge las pistolas, en el que Dean Jones se pone prácticamente así, con las manos, y Barbanegra, que ha robado las pistolas a los mafiosos, coge la culata de una pistola y se pone detrás de cada uno de los mafiosos. Y Dean Jones, Steve Walker, con sus manos, dice, ahora vamos de verdad a desenfundar. Y claro, todos desenfundan, pero nadie tiene pistola. Y hace Dean Jones, ¡piau! y uno de los matones de Seymour prácticamente cae redondo, pero es que Barbanegra estaba por detrás para darle con la culata del revólver, por detrás dándole en la cabeza. ¡Pium! Hace así, ¡pium! Y cae uno, ¡pomba! Y como son 4, le hace así, ¡pium! A otro, ¡pomba! Y claro, los otros, que van mirando y que van cayendo y van quedando inconscientes, coge su mano y dicen, vamos a ver si esto también funciona. Y dice, ¡piu! Y dice Dean Jones, ¡fallaste, muchacho! Y lo hace, ¡piu, piu! Y, ¡pum, pum! Y se caen los dos, se caen los otros 2 mafiosos. Los 4 terminan completamente inconscientes. Y dice Seymour, venga, por favor, basta de idioteces, por favor, mira por ellos y coger el dinero. Pero claro, como no ven a Barbanegra les empieza a pegar puñetazos, les tira muebles, les coge al aire los... Bueno, es que es una secuencia, es que esta película es secuencia por secuencia para partirse de risa. O sea, el argumento, o sea, el guión de Bill Walsh y Dom DeGrady, o sea, aquí hicieron una obra maestra de la comedia. Es decir, es para estar riéndose todo el tiempo. Porque las situaciones son tan hilarantes, tan sumamente surrealistas, tan extravagantes. O sea, todo lo que es la ayuda de Peter Ustinov al equipo de Godolphin. Todo de cómo se va cargando a los matones porque evidentemente no le ven. Se aprovecha de ello Peter Ustinov de que nadie le ve y que puede hacer su santa voluntad. Es decir, y la interpretación de Peter Ustinov, que está absolutamente soberbio, como el pirata Barbanegra. Y además es que tiene momentos de ira, en el que se encara con Dean Jones por decirle, ahora las cosas vamos a hacer como yo las diga, porque tú eres un casco encallado, porque tú eres un inútil y no sabes nada de la vida, etcétera, etcétera. Y claro, Dean Jones es un poco un duelo interpretativo, pero claro, Dean Jones, interpretativamente hablando, no puede medirse con un gigante de la dramaturgia como es evidentemente Peter Ustinov. Y Peter Ustinov, todas las secuencias que sale, además que es el auténtico protagonista de la película, se come literalmente a todo el mundo. Es una película entrañable, graciosísima, en el que os he desmenuzado, he contado algunas de las secuencias más graciosas, pero es que tenéis que ver la película, las 2 horas de película, para no terminar de reíros en ningún momento. Es decir, esta es una película ideal para ver en Navidad, ideal para ver toda la familia. Es una película que técnicamente está filmada siguiendo unos patrones muy característicos de la Disney. Pero ojo, unos patrones característicos de la Disney de entonces, de los años 60, no los de ahora. Es decir, esto no es una película de gags tontos y estúpidos como las películas de Marvel, ni muchísimo menos. Esto es una comedia en el más amplio sentido de la palabra, donde digamos que el gag visual está continuamente funcionando.
Y además es que lo que hace esta película es que en cada secuencia es como si se cargase, digamos, el sentido del humor de una secuencia para luego descargarla en otra. Y a su vez, en esa secuencia carga el sentido del humor para descargarla en otra. Es decir, no podemos parar de reír. No podemos parar de reír. Es decir, esta es una película que cuando aparece Peter Ustinov hasta el final de la película es una película graciosísima. Mi amigo el fantasma es una de esas películas en las que te puedes ya no solo tirar media hora riendo, media hora, prácticamente 1 hora y media riéndote, porque la primera media hora es, digamos, una presentación de los personajes hasta que aparece Peter Ustinov. Pero en el momento en el que Peter Ustinov hace acto de presencia, se puede decir que la película se dispara en lo que se refiere a gags, en lo que se refiere a chistes, en lo que se refiere a situaciones. Y evidentemente Dean Jones, que quiere deshacerse del pirata Barba Negra, pero a la vez le da pena y quiere que actúe, digamos, o que haga una buena obra, para que la maldición que Aldita Teach le había dado, prácticamente le había lanzado en el pergamino, pues desaparezca por completo. Esa buena obra es recuperar todo el dinero de las viejecitas que le estaban estafando a Dean Jones y a Susan Pleshette, dárselo a las viejecitas y que puedan conservar pagando la hipoteca que deben al banco. Y por lo tanto esa es la buena obra. Es más, cuando ya al final llegan Dean Jones y Susan Pleshette a la playa, en cuanto llega el banquero para decirles: aquí ha habido un plazo que ya está estipulado y se ha terminado, por lo tanto ustedes tienen que vender su finca, tienen que vender el hostal Barba Negra. Y todas las viejecitas, las hijas de los bucaneros, se quedan: ¡ay, qué pena, qué tristeza! Pero claro, Dean Jones y Susan Pleshette llegan a tiempo para darles un maletín con todo el dinero que han ganado de las apuestas, gracias evidentemente a Barba Negra. Pero es que la aparición de Barba Negra al final de la película es muy de película de piratas, porque va, como os diría yo, en una pequeña barca, además cantando una canción típica de pirata, y va dejando huellas en la playa. Claro, todas las bujas de los bucaneros y Susan Pleshette se quedan anonadadas, como diciendo: ahí va, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y dice Dean Jones al aire, dice: hola, ¿qué tal, compañero? Y claro, todos se quedan como diciendo: ¿a quién estás saludando? Y entonces Dean Jones comparte aquellas palabras que había dicho del escrito de Aldita Teach para que todas las hijas de los bucaneros y Susan Pleshette puedan ver a su auténtico benefactor, que ha sido realmente el pirata Barba Negra, que es Peter Ustinov. Y Peter Ustinov, cuando ya es visible, coge el papel de lo que es la hipoteca y lo quema. Y esa es la buena obra. Y aparece no una llama roja, sino una llama azul, como diciendo: la maldición en el pirata Barba Negra ya se ha esfumado. Y entonces es cuando él ya sabe como espíritu que tiene que irse. Y se despide de Dean Jones diciendo: queda con Dios, hijo. Pero antes le dice a Susan Pleshette, dice: encárgate de este chico porque no tiene muchas luces, no es muy allá, ya tú sabes a lo que me refiero. La verdad es que esta película, para mí, fijaos, yo la vi cuando tenía yo pues unos 7-8 años en televisión, la vería. La grabé, la vi 1000 veces, la borré accidentalmente, luego la tuve que volver a grabar cuando la volvieron a poner, y luego en Blu-ray no han sido editadas. Es decir, estas películas, como es Mi amigo el fantasma, como es La isla del fin del mundo, como es Los hijos del capitán Grant, como son Los Robinsones de los mares del sur, como es La bahía de las esmeraldas, como Un gato del FBI, las películas clásicas que hicieron la factoría Disney en los años 50, en los años 60, no se han editado en Blu-ray y prácticamente apenas se han editado en DVD. Y esta película, o sea, yo me la compré prácticamente de las últimas unidades que yo encontré. Y dije: hombre, esta película no se me puede perder, aunque los que tengáis Disney Plus la tenéis en la plataforma. Solo que tenéis que poner en el buscador Mi amigo el fantasma y ahí la tenéis. Y poder disfrutar de ella en alta definición. Yo os digo que es una película en la que os vais a reír tremendamente. La sabiduría visual de Robert Stevenson en todo lo que se refiere a la planificación de los gags es excelsa. Es decir, no son gags en la que estén continuamente los planos cambiándose, sino que lo que hace Robert Stevenson es filmar planos generales donde nosotros podamos ver la acción, los efectos especiales. Evidentemente, cuando Barba Negra es completamente invisible para las demás personas, excepto para Steve Walker, para Dean Jones, y que además esos planos causan
digamos, la sensación hilarante y de comicidad en todo momento. Si os decía anteriormente que Mi amigo el fantasma estaba filmada como si fuera un auténtico slapstick, tenéis que más o menos familiarizaros con lo que es un slapstick. Es decir, es un humor muy visual, es el humor que utilizaban, ya os digo, Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton en sus películas, en donde no había diálogos y el humor era absolutamente visual. Es decir, los gags eran pues las caídas, los tropezones, los guantazos que tenían estos personajes. Pero es que Robert Stevenson sabe también filmar slapstick y lo que hace es transformar a Peter Ustinov en una suerte de Charles Chaplin o de Harold Lloyd. Y entonces todas las acciones cómicas se focalizan en el personaje de Peter Ustinov, evidentemente como si fuera un slapstick, como si fuera, digamos, un auténtico humor más de cine mudo, pero un humor que evidentemente no necesita prácticamente diálogos, aunque también hay chistes, evidentemente, hablados entre los personajes. Pero el humor que evidentemente triunfa es el humor visual de esta película. Es decir, cuando combate contra los mafiosos del señor Seymour, cuando ayuda a los atletas de Godolphin a ganar las pruebas y el concurso Broxton. Es decir, todo eso está filmado de una manera con planos amplios, con planos en el que se vea todo y en el que prácticamente hay muy pocos cambios. Es decir, Robert Stevenson era un director que tenía una manera de filmar muy clásica. Es decir, provenía evidentemente de la vieja escuela, y es un director que, como ya os he dicho yo en anteriores ocasiones, no está lo suficientemente reconocido, ya que hizo películas de aventuras, comedias, fantasía, infantiles. Es decir, para la Walt Disney, pues claro, pues tenían que ser evidentemente películas más enfocadas a un público infantil y juvenil, pero de todos los géneros. Es decir, si pudo hacer una obra maestra como fue Mary Poppins, Robert Stevenson con esta película, no es que Mi amigo el fantasma sea una obra maestra, pero os puedo decir que es una de las más excelentes comedias de la década de los 60. Esta película fue además un auténtico taquillazo en 1968 que aupó todavía más la carrera de Dean Jones y de Susan Pleshette en lo que refiere no solo a la taquilla, sino en lo que refiere a la proyección en la productora Disney. Es decir, estuvieron haciendo películas Susan Pleshette y Dean Jones hasta ya finales de los años 70. Es decir, estuvieron haciendo bastantes más películas. Y además ya no solo de manera individual, sino también como pareja dentro de lo que eran los films. Aunque Peter Ustinov creo recordar que ya no realizó ninguna otra película para Walt Disney Pictures. Es decir, fue un actor que contrataron de una manera puntual para este film. Pero es que yo ahora mismo, es decirme el pirata Barba Negra y me viene a la cabeza la imagen de Peter Ustinov disfrazado del pirata Barba Negra. No me viene la imagen del actor que hizo de Barba Negra en la de Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas, creo que era Ian McShane, si mal no recuerdo, sino que me viene evidentemente Peter Ustinov. Además que Ian McShane en la de Mareas Misteriosas hace una interpretación realmente un poco acartonada. Sin embargo, Peter Ustinov está encomiable. Se puede decir que está en su salsa. Si era un fantástico comediante Peter Ustinov, en esta película está absolutamente en su salsa. Es decir, no se le resiste ninguna secuencia, no está mal en ningún plano, está gracioso en todos. Es decir, no hay un plano en el que digas, aquí está mejor o aquí está peor. Mantiene Peter Ustinov un grado de uniformidad y de homogeneidad en su interpretación absolutamente extraordinario. Y además es que Peter Ustinov, con esa fama que tenía y además de gran erudito, y como dramaturgo, como escritor, como intérprete, como director de incluso óperas, es decir, todos los personajes se puede decir que los domina de una manera asombrosa y absoluta. Mi amigo el fantasma es una de esas películas que no os podéis perder dentro de este periodo navideño. Es decir, si yo, por ejemplo, me hice del Disney Plus, es por recuperar, evidentemente, películas al estilo de Mi amigo el fantasma. Es decir, aquellas películas de los años 50, de los años 60, de la Walt Disney que Hollywood hacía, en el que había una serie de actores, de actrices de la casa, todos ellos que iban pasándose de un plató en plató y filmando diferentes películas, pero que todas ellas tenían, digamos, un encanto y una magia especial. Esa magia que a finales de los 70 prácticamente se perdió y que en los 80 quisieron revitalizar un poco dándole un tono más adulto, que lo consiguieron, pero que perdieron esa magia que ya nunca volvieron a recuperar. Todo el mundo dice que si con La Sirenita ya Walt Disney recupera un modo. Yo tengo mis teorías y ni siquiera La Sirenita y ni siquiera las películas de acción real de la Disney a partir de los años 90 y ya en el siglo XXI ya no han sido lo mismo. La Walt Disney Pictures tuvo su época dorada en las películas de acción real entre los años 50 y los años 60 y nos regaló auténticas joyas de la cinematografía. Ya os digo, como
20.000 leguas de viaje submarino, Mary Poppins, Un gato del FBI, Los perros de mi mujer, Mi amigo el fantasma, Los Robinsones de los mares del sur, La isla del tesoro, es decir, unas películas, David Crockett, Los piratas del Mississippi, que es una precuela de David Crockett. Es decir, muchísimas películas a tener en cuenta y todas ellas fabulosas, con un buen hacer cinematográfico, en el que se ve que los actores se lo están pasando bien en el rodaje, que están a gusto con sus personajes, cosa que hoy ya no ocurre, cuando vemos interpretaciones un tanto ya forzosas y forzadas. Era la época en la que a los actores no les importaba ya no repetir papeles, sino que repetir, digamos, dentro de una misma productora, pero en películas distintas, y que te proyectaran una sensación como de buen hacer cinematográfico y de película en la que puedes sonreír, en la que puedes reírte, además a mandíbula batiente, como es el caso de Mi amigo el fantasma, pero de una manera absolutamente sana, directa, y además con grandes actores, porque tanto Dean Jones y Susan Pleshette tenían grandes cualidades interpretativas, que a lo mejor la Disney quiso un poco opacar, favoreciendo más su vena cómica que su vena dramática, pero que realmente hoy en día ver a Dean Jones es como ver, digamos, un sello de la Walt Disney. Y ver a Peter Ustinov de Barba Negra es ver un sello de la Disney, digamos, como un camión de grande. Y ver ya Mi amigo el fantasma desde el primer hasta el último fotograma es ver pues una de las grandes comedias de los años 60. Es decir, es una de esas películas en las que te ríes y que la sencillez del argumento, la simplicidad del argumento, no va, digamos, en contra, digamos, de la calidad, sino que todo lo contrario, digamos que la sencillez va de la mano de una gran calidad en lo que es el guión y las interpretaciones de todo el elenco protagonista. Robert Stevenson, Bill Walsh, Dom DeGrady, Hal Henshaw produjeron, dirigieron y filmaron una película absolutamente maravillosa que es Mi amigo el fantasma, con Peter Ustinov haciendo del pirata Barba Negra. No os la podéis perder estas navidades. O sea, echadle un vistazo a esta película porque os vais a reír prácticamente como en mucho tiempo no os habéis reído. Esta película no os voy a decir que es una obra maestra, no os voy a decir que es un prodigio. Es una película familiar, porque ¿quién lo dice? Aquí bien lo dice, cine familiar Walt Disney. Pero es una película hecha con el corazón. Son personajes, digamos, emblemáticos, carismáticos. No son personajes nada estereotipados, nada maniqueos, sino que son todos personajes muy naturales. El guión fluye por sí solo. Y ya os digo, cada secuencia va cargando, digamos, la tensión humorística para descargarla en la siguiente. Es decir, es una película en el que gag tras gag, secuencia graciosa tras secuencia graciosa, todo funciona como un mecanismo de relojería. Mi amigo el fantasma de Walt Disney. No os la perdáis porque realmente merece muchísimo la pena. Y en estos tiempos tan aciagos en los que vivimos, reírse realmente es un auténtico regalo. Mi amigo el fantasma de Walt Disney, con el gran Peter Ustinov a la cabeza. No os la perdáis por nada del mundo. Os la recomiendo encarecidamente. Un abrazo y hasta mañana.